Bien, tenemos nuestro tercer segmento del programa. Quisiera pedir a nuestros panelistas que un poco cerremos, concluyamos y claro, los retos que significa el 2017, más aún cuando estamos cambiando de gobierno. Jaime. Sí, creo que hay algo en común en este panel, en todos los expositores, ¿no es cierto? Que hay problemas bien serios de la economía internacional. El escenario es completamente distinto de hace 10 años. Se revalúa el dólar, cae el precio del petróleo, se está contrayendo la economía mundial, como es difícil venderle al mundo, entonces el escenario internacional es difícil. Bien, yo quisiera preguntar y aprovechar el espacio para decirles a los candidatos a la presidencia de la República, ¿no es cierto?, que nos digan sinceramente qué parte del gasto público van a recortar y cómo lo van a hacer. Si van a firmar o no programas de estabilización y ajuste, como dice César, lo firmaría con gusto un programa de estabilización y ajuste que va a significar, entre otras cosas, sabemos, ¿no?, reducción de salarios, ¿no es cierto?, ajustes en los precios de la economía, lo cual a la clase popular le puede ser beneficioso, desbeneficiosa. La última reflexión, Andrés. Cuando a mí me hablan de crisis, me están hablando de la crisis como que fuera la cosa más terrible que le pasa a la economía ecuatoriana. Yo hablo de recesión, pero quiero matizar un punto. Nosotros estamos haciendo estudios en el siguiente sentido. Hay mayor concentración de ingreso en el Ecuador en estos últimos 10 años, mayor concentración. Es decir, a los ricos de este país les ha ido muchísimo mejor. Eso es. ¿Ya? Calculamos que el 10% de la población de más altos ingresos han duplicado su nivel de riqueza. Lo cual es un fracaso del modelo. ¿Ya? Sí, ya está. Es el modelo capitalista. Sí, no, Capitalista, ¿no? es la gestión de un que gobierno. Necesita el Estado. No, ahí diferente, ¿no? Pero también ha habido 2 millones de personas que salieron de la pobreza. Exactamente. Sí, ahora, se beneficiaron. ¿qué se engrosó? La clase media. Se engrosó la clase media. ¿Cuál es el mal de la clase media? Nos volvimos consumistas, claro, importadores. Y eso en dolarización es un pecado. Ok. Y, perdón, Sigue. y finalmente, Sí. los que están sufriendo verdaderamente una crisis estructural es más o menos un 60-50% de las clases populares en este país, que todavía no es en este gobierno, es históricamente, han caído siempre en la informalidad. Pues esos temas deberían debatir los presidenciales. Ya, por favor, César, lo más rapidito posible. Ya, fíjense, los dos amigos creo que han dicho que hay que mantener la dolarización. Estoy encantado de escuchar eso. Ya, Nosotros otro acuerdo. Todavía estamos de acuerdo, creo que con Pablo Lucio también. Pero solamente le quiero decir eso. La política económica y la política fiscal del gobierno actual tienen tensiones al sistema. Y les voy a dar una prueba, ¿sí? Estos son datos al 2 de diciembre. No tengo datos adicionales, ¿no? Debe haber cambiado un poco porque entró pues 750 millones de dólares de deuda externa. Al 2 de diciembre, la reserva líquida del Banco Central, liquidez total, ¿sí?, era 3.900 millones de dólares. Los pasivos exigibles de pago inmediato, en que está la plata de los banqueros, que más que de los banqueros son nuestros, de ustedes, de los empresarios, ¿sí? Está ahí la plata de los municipios, consejos provinciales, empresas estatales, CFN, etcétera. Más o menos eran en total cerca de 10.000 millones. Un descalce en el sistema de dolarización de cerca de 6.000 millones. ¿Dónde está eso? Bajo la argumentación de la recirculación de la liquidez, el gobierno tomó esa plata que no es de ellos, sino municipios, consejos provinciales, empresas estatales, compró CETES, papeles de corto plazo emitidos por el Ministerio de Finanzas, por más de 4.200 y pico millones de dólares. Y líneas de crédito a la banca pública por más de 1.500 millones. Esta está la diferencia, ¿sí? Pero eso pone tensiones al sistema. ¿Por qué? No hay cobertura suficiente. Pero lo más grave es las reservas bancarias a esa fecha eran más o menos 4.200 millones. Es decir, si mañana el gobierno dice, el encaje bancario cero, y yo como banco retiro todo, no hay plata. No hay plata. Y eso es creado por la política fiscal. Les vuelvo a repetir, la política fiscal de los gobiernos destruye los sistemas monetarios. Esto es histórico. Ok, gracias César. Por favor, Santiago, rapidito. Bueno, yo me quedo en mi minuto de análisis final con un mensaje positivo. Yo creo que el país enfrenta grandes retos. 2016 terminamos con un año muy difícil en lo económico, caída de la producción 2,5, pero el 2017 se aspiraría a tener un crecimiento mínimo del 0,2 de acuerdo a las cifras oficiales de la CEPAL, un ritmo muy serio. ¿Qué significa esto? Que toda esta caída no debería verse como una tragedia,
sino que es una caída dolorosa para el pueblo ecuatoriano, pero que podemos levantarnos. Podría haber sido más grave, más complicada, y logramos salir. Pero ese salir tampoco creo que va a ser gratuito, tiene que trabajar el sector público, el sector privado, la sociedad en su conjunto. Al Estado sí me parece que hay un proceso de redimensionamiento del tamaño del Estado. Hay que financiar al Estado con los ingresos permanentes y esos ingresos permanentes financian el gasto permanente. No más allá que eso, me parece que el reto que tenemos también es en el ámbito internacional, apoyar al sector exportador en un contexto complejo de la economía mundial. Entonces, no es cuestión solo del Estado, necesitamos también del lado empresarial el esfuerzo para sostenerse en un mercado. Perfecto. Pablo Lucio. No, para terminar, yo solo diría que los ecuatorianos tenemos que hacernos la pregunta si en estos 10 años donde ha habido tantos recursos, tanta presencia del Estado, tanta cosa, ¿cuánto hemos mejorado económicamente? ¿Cuánto hemos mejorado socialmente? ¿Cuánto hemos mejorado en las instituciones del país? ¿Cuánto hemos mejorado culturalmente, que es lo que hablábamos antes? Yo creo que la respuesta es, en ciertos casos un poco, en ciertos casos más o menos, en ciertos casos no, en ciertos casos estamos peor. Pero con todo lo que ha habido en estos 10 años, esas respuestas son respuestas malas, porque nos dicen que no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Yo creo que el problema de fondo, y creo que todos lo reconocemos, hay que cambiar en definitiva de enfoque. El enfoque ya no es centrado en el Estado, que es muy peligroso, sino centrados en la gente, en las empresas, en las organizaciones, etc. Hay que estar conscientes, y termino con eso, que cuando decimos se ha malgastado dinero en tantas cosas, no es una cosa teórica. Ese dinero ha dejado de servirle a alguien útilmente. Cuando decimos preservamos los empleos en el sector público, aunque sean inútiles, lo que estamos diciendo es que ese empleo le está quitando un buen empleo a otra persona. De eso es lo que hay que estar. Muchísimas gracias, felicidades, que tengan un buen 2017. Gracias a la audiencia, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.